Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los retos económicos y fiscales de Colombia. Durante el foro La Encrucijada de América Latina, Corfi Colombiana planteó los avances y los desafíos de Colombia en la actual coyuntura. Hablaremos con José Ignacio López, director de investigaciones de esta compañía. Arranca la Feria del Libro en Bogotá. Pasado mañana inicia, pero de manera virtual, este importante evento que reunirá a cientos de escritores y editoriales, al igual que a cientos de miles de visitantes y compradores. Nos acompaña el coordinador de programación de la Cámara Colombiana del Libro. Comida a base de insectos. Este es un mercado que cada vez se expande en el mundo y representa grandes oportunidades para empresas en nuestro país. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando de los retos que tiene Colombia, al igual que los países de América Latina, tras los duros meses que llevamos de pandemia y los efectos sobre la economía. Para hablar de este tema, le quiero dar la bienvenida al doctor José Ignacio López. Él es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, quien hoy realizó el foro La Encrucijada de América Latina, si no estoy mal. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Así se llamó el foro, ¿verdad? Víctor, buenas noches y un saludo a toda la audiencia. Sí, La Encrucijada de América Latina, ese fue el nombre de nuestro evento hoy. ¿Y cómo está Colombia en medio de esa encrucijada? ¿Sí nos hemos venido recuperando bien o en línea con la recuperación que han tenido cuando hablamos de la economía otros países de América Latina, inclusive países más avanzados? Muy bien, Víctor. Lo que mostramos hoy, compartimos con nuestros clientes y con la audiencia fue varios temas. El primero es que efectivamente Colombia está teniendo una recuperación en términos económicos. Estamos en un rebote muy importante. Colombia está mostrando una resiliencia, es decir, una capacidad de aguantar este golpe tan duro que ha sido la pandemia, de tal suerte que lo que estamos viendo en términos de actividad económica es una recuperación en V, es decir, estamos rápidamente recuperando el nivel prepandemia. De hecho, en abril ya lo habíamos alcanzado. Desafortunadamente, en mayo caímos 5% por el efecto de los paros y los bloqueos. Y lo que estamos esperando nosotros es que en la medida que la campaña de vacunación continúe, que las medidas de bioseguridad y restricciones pues vayan permitiendo más actividad económica, pues efectivamente vamos a recuperar nuevamente ese nivel prepandemia hacia final del año. Vamos a crecer probablemente 7% y eso pues nos va a poner en un perfil interesante dentro de una región que ha sido de las más afectadas a nivel internacional. Pero más o menos eso es lo que también está esperando o a través de un informe de política monetaria el Banco de la República, que alcancemos o que regresemos al nivel de producción, de producción en la economía a ese mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Cuando arrancamos este año se esperaba que eso sucediera apenas en el 2022, entonces es algo positivo. Esta nueva expectativa de Corfi Colombiana inclusive incorpora toda esa incertidumbre mundial por la expansión de la variante Delta, que por ejemplo llegó hoy a Bogotá. Sí, nuestro análisis está, digamos, basado en el supuesto de que estamos viendo una resiliencia muy fuerte en Colombia, que hay una incertidumbre que no se ha terminado. Las variantes, sobre todo ahora esta variante Delta, pues va a ser otra talanquera más, pero Colombia afortunadamente pues sigue avanzando a un ritmo que cada vez se acelera más en términos de vacunación. Está exhibiendo unos indicadores de alta frecuencia que nos muestran que efectivamente la economía se va a ir recuperando. Y en ese balance entre incertidumbre y rebote, pues seguimos manteniendo nuestro pronóstico puntual del 7,2%, que nos parece es razonable, dado que pues todavía, en términos coloquiales, no hemos salido de ese bosque que es la pandemia. Y es un buen balance entre el optimismo que tenemos por los indicadores y esa incertidumbre que todavía pesa en materia económica. Hay algo que a veces no logro comprender muy bien porque uno les pregunta a los analistas y sí, casi todos están muy optimistas, subiendo sus proyecciones económicas, hablando del crecimiento de la economía como tal, pero al mismo tiempo están muy pesimistas por otras cosas de Colombia como el balance fiscal y el endeudamiento del país. ¿Esa reactivación tan fuerte en la economía no resuelve un poco de lo otro? Muy bien, Víctor. Yo creo que el optimismo lo hemos llamado nosotros una dosis de optimismo, jugando con
digamos, este juego de palabras de vacunación y economía. ¿Y en qué consiste la dosis de optimismo? Que sí, estamos viendo una economía resiliente, que crece más, con una demanda y un consumo privado que está empujando la economía. Pero también tenemos, desafortunadamente, otros retos muy importantes que no necesariamente se solucionan inmediatamente con el crecimiento mayor o con este rebote. Entonces, antes de entrar al tema fiscal, el tema de empleo. Desafortunadamente, a pesar del rebote económico, estamos viendo que el mercado laboral sigue rezagado. 2 millones de impuestos, perdón, 2 millones de puestos de trabajo menos estamos viendo a pesar de este rebote importante de la economía. Y hacia adelante dos retos que mencionamos en nuestro evento. El reto fiscal, Sí. que es un reto que, digamos, es de largo aliento porque tenemos un desbalance que se ha venido acumulando año tras año y que se exacerbó por la pandemia, dado que tuvimos un déficit fiscal histórico y que el rebote no va simplemente a solucionar, sino que es algo que el país tiene pendiente todavía por hacer. Y claro, hay otro reto muy importante y es el reto electoral. Este es un reto no solo de Colombia, sino en general de la región. Vamos a tener un calendario electoral muy activo en América Latina. Tenemos, elecciones presidenciales en Chile. Vamos a tener Congreso y presidencia en Colombia. También de legislativas o de Congreso en Argentina, presidenciales en Brasil. Entonces hay una incertidumbre electoral y ese es el segundo reto, porque claramente, pues, Claro. en la medida que nos equivoquemos como países eligiendo los siguientes gobiernos y congresos, pues va a ser más difícil tener una recuperación sostenible y solucionar este tema fiscal, que es un tema común a toda América Latina. ¿Pero por qué dijeron ustedes en el foro que un eventual gobierno populista podría ser dañino para la economía? ¿Dónde se ha visto Muy eso, bien. por ejemplo? Digamos, la experiencia es larga. En el foro lo que compartimos son varios estudios académicos sobre ese tema que muestran que líderes que tienden a tener un discurso que divide a la sociedad, ¿sí? que vende una visión de buenos y malos, y que ellos son los representantes legítimos y únicos de las personas. Ese corte populista o esa definición populista, cuando se mira a lo largo de la historia, por ejemplo, lo hemos tenido varias veces en Argentina, en Brasil, en Perú, no solo en América Latina, sino pues la experiencia, digamos, de Estado socialismo en Europa, con Mussolini, con Hitler, con otros gobernantes de ese estilo. Lo que muestra la evidencia es que estos líderes populistas, una vez llegan al poder, desafortunadamente con este discurso de división, no logran impulsar la economía en el mediano y largo plazo, sino que antes esas economías tienden a crecer menos, tienden a tender a una deuda pública más alta, mayores restricciones al comercio, y eso en últimas genera una espiral adversa para el crecimiento y para el bienestar de los países. Entonces, en este foro advertimos que estamos en una ola de populismo a nivel global, y esos son indicadores de varios estudios académicos. Tenemos una crisis muy reciente en nuestras economías que ha dejado a mucha gente sin empleo. Entonces, podemos ser en Colombia y en otros países de América Latina terreno fértil para el populismo, y advertimos que pues, daría un poco al traste a la recuperación económica, a los retos fiscales, si todas estas economías de América Latina optan por estas vertientes populistas que en el mediano y largo plazo, Sí. pues, básicamente van a traer unas consecuencias bastante adversas para la economía y para las personas en general. Doctor López, ¿qué tan importante será para que se cumplan todos estos pronósticos, no solo los de ustedes ya por encima del 7% para este año, sino del Banco de la República, del Fondo Monetario, en fin, de la mayoría de los analistas? ¿Qué tan importante es que se apruebe la reforma tributaria o no se apruebe la reforma tributaria, la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República, o se diluya, es decir, que no alcance ese recaudo de 15,2 billones de pesos? Pues yo creo que digamos, hay una discusión muy importante y es, bueno, ¿qué tan buena es esta reforma? ¿Qué tan estructural es? Y eso nos parece muy importante, pero también es cierto que ahora los mercados internacionales frente a esta reforma lo que quieren es cerrar este capítulo de incertidumbre. Y cuando digo cerrar este capítulo de incertidumbre me refiero a que tuvimos una primera propuesta
sí, que pues estrepitosamente falló. Y eso pues abrió muchas preguntas sobre los temas fiscales en Colombia en el mediano y largo plazo. Ahora tenemos una propuesta, ya empiezan a aparecer una serie numerosa de proposiciones de modificarla. Entonces claramente pues esto pone a los empresarios, a los inversionistas de los mercados en una crispación, porque puede ser que por el trámite de esta reforma del Congreso, pues al final se termina aprobando cosas diferentes. Entonces, sí nos parece muy importante para la tranquilidad de los inversionistas, de las empresas que toman las decisiones, de los empresarios y de los inversores en Colombia, que se cierre este capítulo, que se apruebe la reforma lo más pronto posible. Quizás no la reforma estructural que va a transformar completamente el estatuto tributario, pero sí, en la medida que cerremos esa incertidumbre, pues vamos a lograr tener quizás la tranquilidad necesaria para que la recuperación pues siga en este proceso que está ocurriendo. Doctor López, en el informe de política monetaria de esta tarde del Banco de la República muestran ciertas preocupaciones por el crecimiento de la inflación, inclusive ya la ven por encima del 4%, es decir, por encima de las metas del emisor, del Banco Central colombiano. ¿Qué esperan ustedes sobre la inflación y cómo puede eso repercutir en las tasas de interés en nuestra economía, que en este momento están históricamente bajas? Muy bien. Desde hace ya varios meses estamos hablando nosotros de este tema inflacionario. Nuestro escenario base es de 3,8% a final del año, pero teníamos un escenario alcista de 4,2% que cada vez es más probable. Entonces estamos hablando de una alta probabilidad de que la inflación a final del año cierre en este rango 3,8, 4,2%. De hecho, pues el banco ya se pronunció, o el equipo técnico se pronunció sobre su nuevo pronóstico de 4,1, que estaría dentro de ese rango. Y nos preocupa este tema de la inflación porque se configura una especie de mini tormenta perfecta, porque a unos factores internacionales asociados a materias primas al alza, costos de transporte al alza, pues se le sumó el tema de irrupción local con los paros y bloqueos. Entonces, frente a este escenario de inflación, el mercado ya está esperando aumento de tasas de interés. Nosotros estamos hablando de al menos 2 aumentos de 25 puntos básicos en lo que resta del año, con una probabilidad decreciente que incluso veamos 3 aumentos. Es decir, pasaríamos de una tasa actual del 1,75% hacia una tasa que sería, digamos, en lo mínimo un 2,25 y con alta probabilidad de que termine en un 2,50 a final del año, en la medida que el Banco de la República pues va a tener que empezar a normalizar su política en un contexto de, 1, rebote económico y 2, una presión inflacionaria que se va configurando al alza. Y si eso llega a ocurrir, es lo que nos dicen también muchos analistas, posiblemente se presionarían las demás tasas de interés, por ejemplo, las de los créditos que adquirimos los colombianos en los bancos. Doctor López, muchas gracias por contarnos esas perspectivas, nuevas proyecciones de Corfi Colombiana. Que tenga una feliz noche. Feliz noche, Víctor. Un saludo. Ven entonces a la economía rebotando en B, creciendo más de un 7%. En más información, más de 2 millones de colombianos o deudores entre empresas y personas naturales acudieron a los bancos durante esta época de pandemia para renegociar las condiciones de sus créditos. Si usted desea hacerlo, tenga muy en cuenta que quedan pocas semanas para acogerse a este plan de beneficios, a este plan de alivios. Veamos. Con deudas y pocos ingresos, si usted es de los colombianos que no ha podido pagar su tarjeta de crédito o tiene dificultades económicas para cumplir con el pago de sus préstamos, esta información le interesa. Hasta el 31 de agosto de este año estará vigente el programa de acompañamiento a deudores PAD. Es una alternativa que surgió para aliviar las cargas crediticias de los colombianos que se vieron afectados económicamente durante la pandemia. Al respecto, la Superintendencia Financiera hizo un balance y al 28 de julio de 2021 ya son más de 2.221.000 deudores que redefinieron sus créditos por un valor de 37,6 billones de pesos. Esto pues muestra cómo los bancos se adaptaron a proveer flujo de caja a las personas en el momento que más se necesitaba. Es importante tener en cuenta que en promedio las cuotas bajaron un 29% para las personas que estaban, digamos, acogiéndose a estos beneficios, y eso es importante. Las tarjetas de crédito se llevan la mayor concentración de deudores con 1,3 millones de colombianos, seguido por el crédito de libre inversión con 440.432 deudores y las obligaciones de hasta 25 salarios mínimos legales vigentes con 174.989 deudores. En cuanto al desempeño del crédito, la Superintendencia ve con buenos ojos los indicadores.
Las empresas y los hogares han financiado sus actividades a través de 397.211.000 operaciones de créditos desembolsados por un valor total de 496,79 billones de pesos. Desde el inicio de la pandemia, los bancos han realizado préstamos por 497 billones de pesos, monto que representa el 50% del PIB, demostrando el compromiso de la banca por continuar colocando crédito en la economía de manera que más familias y empresas puedan continuar apalancando sus proyectos. Hay que recordar que las condiciones de los créditos que ya fueron redefinidos con este programa, tales como plazos, cuotas y tasa de interés, se mantendrán a lo largo de todo el crédito. Pero si alguien desea acceder a estos beneficios, deberá tramitarlo antes de que acabe este mes de agosto. Con esta información hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere las cifras sobre la producción y exportaciones de café colombiano. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Este viernes comienza la muy esperada por muchos en el país, la Feria del Libro en Bogotá, que al igual que el año pasado se realizará de manera virtual. Le quiero dar la bienvenida al doctor Mario Giurchis, director de programación de la Cámara Colombiana del Libro y de la Feria del Libro. Buenas noches, doctor Mario, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué nuevamente una Feria del Libro virtual si ya estamos viendo como una reapertura, ya la gente está regresando a los cines, ya las restricciones son mínimas en el país, inclusive se abrieron las puertas en otro tipo de eventos donde la gente no se porta muy bien, como los estadios de fútbol? ¿Por qué la Feria del Libro, donde hay un mejor comportamiento de la gente, todavía virtual? Víctor, mira, eso tiene una explicación. Recuerda que la feria se programa con una anticipación que supera los 6 o 7 meses. Entonces, en el entretanto fuimos pasando por diferentes, decisiones, y finalmente en un momento se optó por varias razones porque fuera virtual. Mira, la primera es que en muchos de los países de los cuales iban a venir invitados acá, están teniendo restricciones respecto a Colombia. Eso pasa con Inglaterra, pasa con España, pasa con Argentina. Es decir, si las personas vienen a Colombia, al regresar tienen que hacer cuarentena. Eso dificultaba enormemente tener invitados internacionales acá. Y lo otro, no se te olvide que en la feria del 2019, el promedio de personas que entró durante un día a la feria superaba las 90.000 personas. Incluso con una restricción de aforo importante, estaríamos hablando de 35.000 personas durante un día. Ese tipo de aglomeraciones en este momento no son, recomendables, de modo que después de mucho pensarlo, de darle vueltas, pues se optó por esta feria, pero ojo, la feria es híbrida, es virtual en una parte, digamos la mayor parte es virtual, pero también hay más de 100 eventos presenciales, Víctor. Pero entonces empecemos a hablar de la parte virtual. ¿Cómo puedo disfrutar en esta oportunidad de la Feria del Libro de manera virtual? Y ya hablamos de los eventos presenciales. Bueno, mira, todos los eventos son gratuitos. Hay unos poquísimos que son eventos profesionales que exigen simplemente inscripción previa, pero no tienen costo. Y creo que hay un par que tienen costo, pero es una cosa completamente simbólica. Creo que valen 10.000 pesos o algo así. Es eso. ¿Y dónde se inscribe la gente? Mira, eso aparece, pero esos son unos eventos mínimos. Todos los demás, el acceso simplemente es, uno va a la página de la Cámara Colombiana del Libro o a la página de Corferias, ahí aparece toda la programación que tenemos durante estos 17 días. Y simplemente tú seleccionas el evento, ahí está el enlace de conexión, y lo que quieras ver, lo puedes ver con total tranquilidad. La persona que tenga interés, si se quiere pasar el día entero viendo eventos de la Filbo, va a poder hacerlo. ¿Y qué tipo de eventos van a tener para esta ocasión? Bueno, ¿O de conferencias? A ver, Víctor, estamos hablando más o menos de 650 eventos que van a estar repartidos en estas 2 semanas largas. Son 3 fines de semana. Mira, evidentemente la feria siempre ha tenido un lado literario, entonces vamos a tener a figuras
extraordinarias, muy conocidas. Te estoy hablando, por ejemplo, de Irene Vallejo, que es autora de un libro que se llama El infinito en un junco, que desde su aparición en el 2019 ha vendido un poco más de 250.000 ejemplares. Acaba de completar, imagínate, la edición número 40. También está Chimamanda Ngozi Adichie, es una escritora nigeriana que tiene enorme predicamento en este momento. Está Arturo Pérez Reverte, María Dueñas, que ganó el Premio Planeta. Hay una serie basada en ese libro que se llama El tiempo entre costuras, que también ha tenido mucho eco dentro del público. Pero así como hay esos autores que reconoce la mayoría del público, también tenemos apuestas sobre diversos tipos de personajes que nos gustaría que la gente los conociera. Ahí, por ejemplo, te menciono Marco Martella, que es uno de los grandes especialistas europeos en el tema de los jardines. Ese tópico, el de la jardinería, se ha convertido en algo muy importante durante el tiempo de la pandemia, porque para la gente cultivar un jardincito grande, un jardín o pequeño, se ha convertido casi que en una forma de terapia. Hay muchos libros relacionados con eso, entonces también vamos a tener actividades de este tipo que te estoy describiendo. No, muy interesante todo eso. Como siempre, la Feria del Libro, por eso el aforo, ¿no? El éxito de la Feria del Libro en Colombia, pues la gente lo justifica. Pero hablemos entonces un poco de los eventos presenciales. ¿Qué vamos a encontrar y en dónde? Bueno, mira, en la feria, por las circunstancias que te describí, se reparte por toda la ciudad. Entonces va a haber eventos en librerías, en museos, en bibliotecas, en centros culturales, y en algunos tipos de equipamientos que tiene la ciudad para cierto tipo de actividades relacionadas con este tipo. Insisto, en todos el aforo es gratuito, pero habrá restricción, evidentemente, porque las normas del distrito en este momento pues lo indican. Entonces las personas tienen que estar conscientes de que cuando lleguen a un evento pues pueden encontrarse con la mala suerte de que ya esté topado el aforo. Es que no nos podemos olvidar que estamos en medio de la pandemia todavía. ¿Cuál es el país invitado y qué nos va a mostrar ese país? Bueno, mira, es Suecia. Suecia tiene cosas que todos reconocemos. De nuevo, en este caso hay algunas figuras suecas, te hablo, por ejemplo, el cineasta Ingmar Bergman. Va a haber muchas cosas relacionadas con ellos. Pero Suecia, además de todo los premios Nobel, lo que todos conocemos, es un país que está muy enfocado, Víctor, en el tema de la innovación, en todos los sentidos. Grandes empresas, Spotify, por ejemplo, o Storytel, son empresas suecas, aunque muchísima gente no las reconozca. Y la tercera cosa que te iba a decir es que Suecia Suecia empezó relaciones diplomáticas con Colombia desde finales del siglo XIX. Y en este momento son más o menos como 147 años de relaciones diplomáticas. Y Suecia ha sido un país fundamental para el establecimiento de la paz en Colombia. Acompañó los diálogos en su momento, ha servido posteriormente como garante. Entonces, todo esto que te estoy describiendo, la parte literaria, cinematográfica, la parte de innovación de las empresas suecas y su cooperación internacional, todos estos tres aspectos los vamos a ver reflejados en la muy nutrida programación que ellos tienen para esta feria. Este programa es económico, de información económica y de negocios. No sé si usted tenga alguna expectativa de las ventas, de los negocios que se puedan presentar en medio de esta Feria del Libro virtual. ¿Qué pronósticos pueden tener al respecto? Pues, Víctor, mira, te voy a dar las cifras del año 2019. En el año 2019, la Feria del Libro de Bogotá vendió 27.000 millones de pesos en 15 días. Aproximadamente los libros vendidos eran 930 y pico mil, fueron más o menos. Esos datos que te estoy dando significan que probablemente en lengua española la feria donde más actividad comercial hay es la Feria del Libro de Bogotá.
por encima de la de Buenos Aires, por encima de la de Madrid, y no sabemos, pero tenemos ciertos indicios de que probablemente se venda más en la Feria del Libro de Bogotá que en la de Guadalajara, que es la más grande que se celebra en este momento en lengua española. Muy, muy interesantes entonces las proyecciones. No sé, me gustaría de pronto saber si ustedes tienen registros de si la pandemia cambió un poco los hábitos de lectura de los colombianos para bien o para mal. Pues Víctor, mira, no solo tenemos registros, sino que se han hecho dentro de la Cámara Colombiana del Libro un montón de acciones encaminadas justamente a que el mercado librero en Colombia no sufriera tanto los embates de la pandemia. Lo primero que se hizo es que la Cámara dotó a todas las librerías que hay en Colombia de la posibilidad de hacer comercio electrónico. Se instalaron una serie de programas comunes y a todas se les dio la oportunidad de que puedan hacer comercio electrónico. Eso significa que a través de Internet se venden libros físicos. Entonces, la caída está registrada, oscila en torno al 15%. Y en este momento estamos viendo signos de recuperación y esperemos que la feria que se viene, que arranca pasado mañana, el viernes, pues contribuya en esa recuperación. ¿Arrancamos el viernes y terminamos cuándo? Mira, empezamos el 6 con el cumpleaños de Bogotá y nos vamos hasta el domingo 22. O sea, como te había dicho al comienzo, tenemos 3 fines de semana. 3 fines de semana. Doctor Giurchis, no, es que no pude con su apellido. No, Víctor, no importa, no te estreses. Una feliz noche y después hablaremos del balance de esta nueva Feria del Libro en nuestro país. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias por la invitación. Entonces, muy, muy pendientes de esta nueva Feria del Libro virtual, pero también con algo de actividades presenciales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que mañana comienza otra feria de empleos dirigidas especialmente para los jóvenes del país. Ya regresamos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 9%, y corresponde al aumento que tuvieron las exportaciones de café colombiano en julio de este año. Esas exportaciones llegaron a 1,2 millones de sacos de café durante el mes. Al sumar las exportaciones de enero a julio, 7 meses, el incremento es del 2%. Llegamos a 7 millones de sacos. Según la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de café también se ha venido recuperando después de los impactos por los bloqueos. En julio, esta producción fue de 1,2 millones de sacos, todavía inferior en 8% frente a julio del año pasado. Hora de darle la bienvenida a Juan Fernández con su movida empresarial. Buenas noches, Juan. Su tema para hoy, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de una aprobación que está haciendo Portugal en cuanto a la comercialización y el consumo de insectos para humanos en todo ese periodo del tránsito en el que anda un nuevo reglamento europeo sobre nuevos alimentos. Eso significará encontrar en los supermercados 2 tipos de grillos, de larvas, las llamadas langostas voladoras y algunos escarabajos, y la más popular de todas, el grillo doméstico, y eso abre la puerta para nuevas empresas, por ejemplo, que están creando chocolates con pedazos de insectos dentro, lo mismo que harinas hechas con ellos. Los países europeos ven en los insectos una nueva fuente de proteína y que identifican dentro de una lista de alimentos del futuro. Para los expertos son más ricos en proteínas, más baratos que producir cualquier otro alimento, y todo, pues este cuento va a que en Colombia una empresa que ha apostado por el negocio durante años ve quizás su apuesta por los insectos comestibles en esa vía. Se llama Arthrofood y ha vendido en línea y en puntos físicos en harina, también de grillo y otros derivados de insectos, que cuando arrancó fue apoyada por la Unión Europea como emprendimiento. Ha ganado premios y su producto puede tener cabida en Europa, siguiendo el paso de compañías que alcanzaron el éxito en la comercialización de insectos, y más ahora que se acerca esa medida regulatoria. Y este es, Víctor, la movida de hoy sobre insectos, lo que sucede en Colombia en varias compañías que han apostado a este negocio que ahora presenta oportunidades en un futuro en Europa.
Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.911 pesos con 36 centavos. Cayó poquito el dólar hoy, 2 pesos con 23 centavos. Petróleo de referencia Brent, ese sigue cayendo con fuerza. Hoy perdió cerca de un 3%. Se ubicó en $70 con 28 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.667.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,42 o 43%. Acción más valorizada, preferencial del Banco Bancolombia, con una ganancia de 2,85%. La acción que más cayó, Avianca, con un retroceso de 3,35%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El SENA, muy interesante para los jóvenes. El SENA, el Servicio de Empleo y las Cajas de Compensación Familiar organizaron la Feria Expo Empleo Joven, así se llama. Empieza mañana jueves, y va hasta este viernes. Será también de manera virtual. Están listas 30.000 oportunidades laborales en cientos de empresas que están alojadas a lo largo y ancho del país. Las vacantes están dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad con diferentes perfiles. A esta feria puede acceder a través del portal www.senaexpoempleojoven.com. Allí tendrá también la oportunidad de recibir asesoría y escuchar charlas sobre temas laborales, así que también muy invitados. Terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.